calcio, ácido esteárico y demás. Y el caso de los aditivos, pues tiene una mención aparte que vamos a ver a continuación. Como les decía, este compuesto sale en dry blend, a pesar de que tenemos materiales de diferentes tamaños de partícula, algunos sólidos, otros líquidos, otros de diferente conformación. Vamos a tener un material dry blend en una sola característica, que es material en polvo. El tamaño de malla va a variar también, entre 100 y 200 micras, dependiendo de los componentes usados. Y vamos a tener acá la salida a un enfriador. Del enfriador pasa a una granuladora y obtenemos estos pellets que nos permiten tener un compuesto de PVC. Este compuesto de PVC es el que va a utilizarse en diferentes aplicaciones. En caso flexible, hablamos por ejemplo de mangueras, de tuberías, de cables o adicionalmente algún tipo de forma en especial, si es extrusión. Y en el caso de inyección, hablamos de piezas de diferentes conformaciones, dependiendo de lo que se requiera. Aquí entonces detallamos los aditivos. Podemos hablar de retardantes a la llama. Hay que saber qué tipo de norma se debe cumplir. Llama horizontal, BW1, vertical, la norma de referencia, que es la UL94, por ejemplo. Entonces hablamos de B0, B1, B2. En otros casos, si son las normas UL, hablamos de unas pruebas específicas que cada una tiene su propia metodología y debe tener en cuenta unos equipos de aplicación. En el caso de esta retardante a la llama se usa trióxido de antimonio, aunque hay otros aditivos alternativos que lo pueden reemplazar parcial o totalmente. En el caso de retardantes a la luz solar, lo normal es cumplir 720 horas de resistencia a la luz solar, utilizando obviamente un equipo que permite la simulación, y normalmente se utilizan aditivos ultravioleta. En caso de bloqueadores de humos, el objetivo es reducir la generación de humos del PVC de tal manera que el contenido de cloro pueda ser menor. En el caso de PVC Low Smoke, menor al 20%. Aquí se usan unos bloqueadores. Aquí tenemos un ejemplo, el LS1520T. En otros casos, antes se usaban otros materiales, pero como el HMC9 o los hidromagnesitas, pero necesitaban unas cantidades bastante grandes de aditivo. Ahora se utiliza menor cantidad de aditivo y se obtienen los mismos resultados. En el caso de antioxidantes, entonces tenemos unos elementos que nos ayudan a retardar el mecanismo de oxidación. Normalmente hablamos de Irganox como un producto genérico, pero hay toda una suerte de equivalentes para prevenir la oxidación del compuesto. Lubricantes, entonces, permiten reducir la fricción. Al reducir la fricción, el material tiene un mejor aspecto, más brillante, puede fluir un poco más, y hay lubricantes internos y externos, dependiendo de la formulación. Adicionalmente, hablamos de retardantes al aceite. En algunos casos es necesario sumergir las muestras al aceite, o los cables o diferentes piezas están sometidos al aceite de forma continua, por lo cual es necesario utilizar algunos tipos de cauchos o algunos plastificantes poliméricos o equivalentes que puedan evitar el hinchamiento y el daño del material que se va a utilizar. Aquí específicamente en el caso de los retardantes a la llama, es bueno que tengan presente, vamos a detallar un poco más, que es un tema muy interesante y de mucha actualidad. Normalmente la prueba de llama ha venido siendo más exigente de acuerdo a las normas, porque debe garantizarse la retardancia durante largo plazo. Estamos hablando, por ejemplo, de un cable. Lo normal es que está diseñado para un estimado de 20 años. Si hablamos de unas estructuras de un techo o de una vivienda fabricada en PVC o con placas o similar, debe cumplir también las pruebas de llama para evitar la propagación de la llama.
Si es con otros polímeros, igual debe cumplirse las pruebas de llama, de tal manera que es algo que es exigente. En este caso tenemos, por ejemplo, el mecanismo, simplemente lo voy a mencionar, arranca la reacción, hay calentamiento, el ácido clorhídrico es absorbido por el trióxido de antimonio, genera a través de varias reacciones productos intermedios y se genera una capa carbonosa. Esta capa carbonosa limita el avance de la llama, se generan productos como CO2 y CO, y de esa manera se evita la propagación de la llama. El caso más extremo es cuando la llama se propaga a través del cable, la película, la pieza, y se puede generar un riesgo de incendio para toda la instalación. Por eso es conveniente utilizar el trióxido de antimonio o cualquier otro retardante que deba cumplir la misma función. En este caso de retardantes también tenemos, dependiendo del tipo de polímero, aquí vemos, por ejemplo, para 100 partes por 100 de resina, tenemos una indicación para cumplir las pruebas B0, B1, B2 de llama, y en la cual se agregan diferentes cantidades de plastificante y de trióxido de antimonio. Como ven, dependiendo del tipo de polímero, la cantidad va a cambiar. En el caso de PVC hablamos normalmente de 3 partes, depende del compuesto específico, mientras que en el caso de polipropileno o poliestireno, por ejemplo, hablamos de 10 partes. Y aquí vemos, para el caso de polipropileno, unas aplicaciones o de ABS o de polietileno que pueden obtenerse a través de extrusión o de inyección, de tal manera que las piezas puedan cumplir las características para las cuales fueron diseñadas. Adicionalmente hay que tener en cuenta esta norma de referencia tanto para control de calidad como para investigación y desarrollo, que es la norma UL 94 con clasificación B0, B1 o B2. Aquí está el mechero y una descripción básica de la norma y de la muestra. Entonces aquí hablamos de B0, estamos hablando de una quema vertical, el fuego se extingue en 10 segundos sin goteo. Si es B1, se extingue en 30 segundos sin goteo, y el B2 en 30 segundos con goteo. O sea, depende del comportamiento del material ante la llama, se clasifica como B0, B1 o B2. Y esta prueba es muy importante porque permite clasificar los materiales antes de fabricar piezas. Si se utiliza, por ejemplo, eh, una barra de este material o una tira, se puede simular y conocer un poco antes el comportamiento antes de fabricar la pieza completa. Obviamente para eso necesitan unos equipos de laboratorio que permitan hacer la simulación. Y también un equipo de índice de oxígeno. Dependiendo del índice de oxígeno, entonces se determina la cantidad de oxígeno mínima necesaria y se puede saber qué material tiene mayor dificultad a propagar la llama a una temperatura definida. Bueno, ya hablamos del trióxido de antimonio suficientemente. Ahora podemos hablar de otros aditivos, que sería el hidróxido de magnesio. En este caso, el mecanismo es diferente porque genera agua, de tal manera que el agua permite ayudar a apagar o a frenar la propagación de la llama. Borato de zinc, que crea una capa carbonosa, el ATH, que permite también generar agua, y para ponerle finas, el DBDPE o el DBDPO, que permiten obtener una alta eficiencia en poliolefinas. Obviamente estos materiales son complicados y aquí vemos un ejemplo que tiene 10 bromos, que es un compuesto bastante halogenado.
Aparte de eso, tenemos bloqueadores de humos. Entonces lo que hace es limitar la generación de humos. Para eso se necesita hacer una prueba con la cámara de humos, según esta norma, en la cual se toma una probeta y se simula el comportamiento de generación de humos. Aquí tenemos 1520, el ATH, el Charmax o hidróxido de magnesio. Cualquiera de estas opciones es conveniente para poder bloquear los humos. Esto recuerdo que no es solo aplicable en cables, sino también por ejemplo, en tuberías, aplicable en productos flexibles y adicionalmente también en, por ejemplo, construcción de viviendas o en construcción de diferentes piezas del sector plástico y eléctrico que puedan estar sometidas a la acción de la llama. Adicionalmente, retardantes a la luz solar, donde el estándar es cumplir 720 horas mínimo. Entonces, para eso tenemos unos aditivos UV. En algún caso extremo, para fabricación de películas, para sector agrícola o algo, puede variar el tiempo. Podemos hablar de 1000 horas, 2000 horas o similares, dependiendo del requerimiento específico. Aquí vemos los tipos de aditivos que son compuestos complejos con nitrógeno y con enlaces bencénicos. Así son las características de estos materiales para poder cumplir el comportamiento ante la luz solar. Disculpe. Aquí entonces tenemos entre ellos Tinubin, Chimazorb, y ahora hay una serie de materiales alternativos porque se busca siempre, aparte de la referencia o el producto que ha sido estándar durante mucho tiempo, generar modificaciones para mejorar, optimizar el comportamiento ante la luz solar o ajustar las condiciones comerciales o de precio. También hay antioxidantes. Normalmente tenemos el Irganos 1010 y el Irganos 1076 que permiten retardar el mecanismo de oxidación. Y esto es usado en poliolefinas, elastómeros, PVC y demás. El tema lubricantes lo que busca es reducir la fricción, mejorar el procesamiento y hablamos de lubricantes internos y externos. Caso esteárico, por ejemplo, hablamos de lubricante externo y externo y permite reducir la viscosidad. En el caso de estarato de calcio, tiene un punto de fusión un poco mayor, es más recomendado para materiales que vayan a estar expuestos a largo plazo o cuyo tiempo de fabricación sea de mayor tiempo. Estamos hablando de un tubo, un cable o una manguera que van a tener exposición a largo plazo. Ceras polietilínicas también, su lubricante externo que mejora el flujo en extrusión e inyección y adicionalmente mejora el brillo y permite mejorar el acabado de la superficie. Todo esto estamos hablando de PVC flexible. En el caso que hablaba de tuberías o cosas similares o mangueras, está hablando, por ejemplo, mangueras para venoclisis o similar, pero donde se usan materiales atóxicos. Ayudas de proceso, también hay ayudas de proceso acrílicas que mejoran brillo, superficie en el producto terminado. Para resistencia al aceite, entonces algunos ejemplos son el Chemigun P83, que es caucho acrilonitrilo butadieno, que se mezcla en polvo con el dry blend, que acabamos de ver hace un momento, salida del mezclador, y de esa manera la mezcla es bastante buena y se puede variar la cantidad de acrilonitrilo con PVC para tener los mejores resultados de retardancia de resistencia al aceite. También hay plastificantes poliméricos, pero obviamente tienen una gran viscosidad y mayor dificultad de dispersión. Pero junto con este tipo de aditivos, hasta aquí solo hemos mencionado los básicos. Podemos hablar de aditivos para reciclaje, para materiales biodegradables, materiales con nanopartículas, que pueden ser los mismos que acabamos de mencionar u otros,
pero con un tamaño de partícula mucho menor que permite mejor dispersión. Aditivos inteligentes, concentrados de carbonato, que permiten reducir el costo de los compuestos, espumantes, que reducen la densidad, generan una espuma uniforme y reducen la cantidad de resina, nanocargas, plastificantes de baja temperatura, para poder obtener con resistencia a temperaturas, por ejemplo, menos 25, menos 40, menos 60 grados. En alguna prueba, eh, aditivos para abrasión, para mejorar la resistencia a la abrasión. Eso es no solo aplicable en jalado de cables, de mangueras que van a jardines o diferentes aplicaciones, también, por ejemplo, en suelas, la abrasión es fundamental, el doblez y cosas similares. En textura, adicionalmente, en algunos casos, los colorantes tienen una función específica para poder diferenciar un material de otro. Entonces, cuando hay un código de colores, por ejemplo, una alarma de un vehículo, o cuando se necesita un acabado satinado o fosforescente, entonces también el colorante tiene una función muy importante de diferenciación. Hasta aquí hemos visto PVC flexible con todas las características y los materiales normalmente utilizados. Ahora vamos a ver PVC rígido. Entonces aquí hablamos de resina PVC. Puede tener unas características diferentes. El estabilizante. Normalmente ahora se usa calcio zinc. Anteriormente se utilizaba más estabilizantes de estaño o bario cadmio zinc, pero en este momento el estabilizante de calcio zinc es el más recomendado. Cargas, hablamos de carbonatos, silicatos, talcos, kaolín, lubricantes, ayudas de proceso y aditivos, que hablaríamos de aditivos especiales, ¿no? Aparte de los lubricantes y ayudas de proceso. Los materiales se someten a un proceso de mezclado. Este proceso es más rápido porque como no hay plastificante, es una mezcla relativamente seca, pasa a un enfriador. Aquí se obtiene el dry blend y al pasar por una granuladora o por una extrusora directamente, entonces se obtienen tuberías y perfiles. Aquí vamos a algunos de los aditivos que normalmente se utilizan en PVC rígido. Entonces hablamos de lubricantes, ya lo mencionábamos, ayudas de proceso, como los paraloid que buscan mejorar la fusión del compuesto, el dióxido de titanio, que se usa como pigmento, este y otros pigmentos, para colorear el PVC. En el caso de dióxido de titanio, se busca dar la mejor dispersión y a su vez da una resistencia a la intemperie. Modificador de impacto. Entonces, las piezas normalmente rígidas tienen dificultades para cumplir las pruebas de impacto porque se pueden agrietar. Entonces, ante eso utilizan unos aditivos como el HL734. Y los pigmentos. Los pigmentos, por ejemplo, para un código de tuberías, entonces sería el verde, el amarillo, el naranja o el blanco. Aquí tenemos una formulación solo como ejemplo, para que por favor solo la tengan como consideración, como una guía, donde tenemos un PVC 100 partes, un carbonato, un polietileno, un dióxido de titanio, ácido esteárico, estabilizante calcio zinc y la ayuda al proceso puede variar y los resultados son obviamente diferentes dependiendo de la cantidad aplicable y adicionalmente dependiendo del tipo de ayuda de proceso que se utilice. ¿En qué aplicaciones estamos hablando? Perfiles, ventanales, tuberías, accesorios, y como codos, Ts, en fin, cercas de PVC, revestimientos, pisos, paneles. Hay toda una amplia gama y, como les digo, la formulación es una referencia que hay que modificar dependiendo del producto específico a fabricar. Hasta aquí entonces hemos visto, en caso de PVC rígido, pues hay menor cantidad de aditivos, sin embargo,
dependiendo del requerimiento, dependiendo de la norma, puede ser necesario tener esa amplia gama de aditivos que mirábamos antes, entre ellos, por ejemplo, aditivos de reciclaje o aditivos para darle varias aplicaciones a este tipo de compuesto. En el caso de colorantes puede ser necesario para uniformizar, digamos, diferentes tipos de tonalidades en un solo color que sea intenso. Por ejemplo, el café oscuro o el negro pueden eh, recibir reciclado amarillo, blanco, verde, rojo y poder uniformizarlo. Ahora vamos a ver polietilenos, XLP, entonces hablamos de aditivos para este tipo de materiales. Pues normalmente hay que tener en cuenta cuando se quiere fabricar un tipo de cable o de pieza, tener en cuenta propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas y químicas que se quieren obtener para poder escoger adecuadamente. Lo primero es la resina. Depende mucho del tipo de resina de polietileno que se escoja. Adicionalmente, que el aditivo sea compatible con la resina base. Si no hay compatibilidad entre el polietileno, por ejemplo, la resina base, pues se van a formar grumos, los materiales van a estar separados y no va a haber una buena dispersión del material. Los colorantes usados y su efecto, entonces hay colorantes más adecuados para mezclar. Normalmente sería polietileno, polietileno o polietileno EVA, de tal manera que pueda tener la mayor compatibilidad. En el caso de XLP, hay que tener en cuenta la proporción recomendada por el fabricante. En el caso de la resina, la cantidad de catalizador y el retardante a la llama que se requiere. Si alguien decide fabricar su propio compuesto de polietileno, debe tener en cuenta estas cosas también: la resina, la cantidad de catalizador y el retardante a la llama o el colorante necesario, dependiendo del producto a fabricar. Y siempre se deben hacer pruebas previas, o sea, esta cuestión no es de suerte, hay que hacer pruebas previas. Se recomiendan equipos de laboratorio como los APRO que puedan permitirle hacer extrusión, hacer simulación, hacer todo el desarrollo bajo investigación y desarrollo o innovación, de tal manera que al tener la mejor mezcla con los mejores resultados, se pueda obtener el resultado óptimo en resultados de prueba y el resultado en costo también. Entonces, en estos casos, tenemos polietileno más aditivos que pasan en diferentes opciones. Una es usar un mezclador lento, donde se mezcla, aquí está la resina, con alguno de los aditivos y otro aditivo como el catalizador. El número de aditivos puede variar, pueden ser varios aditivos, dependiendo de lo que se requiera. Y en el caso anterior hablábamos de una premezcla. Se pesa cada aditivo y se mezcla en el mezclador lento, pero cuando hablamos de varios aditivos y una necesidad de una producción constante, lo recomendado es utilizar un mezclador gravimétrico. En este caso podemos tener hasta 4 tolvas, normalmente materiales granulados, eventualmente algún tipo de material en polvo o alguna cantidad de material líquido. Normalmente hablamos de 2 o de 4 tolvas y con diferentes aditivos. ¿Cuáles serían los aditivos? Catalizadores, espumantes, un colorante negro que normalmente utiliza para dar protección al ambiente. Cuando se necesitan colores en diferentes fases, entonces otros colorantes, ayudas de proceso, puede ser necesaria la ayuda de proceso para mejorar la fluidez y la dispersión de todos los materiales, y cargas especiales, tal como les hablaba, como carbonatos para reducir el costo de la resina y de la mezcla. Y adicionalmente, halogen free flame retardant, que serían no halógenos, que pueden venir listos, fabricados por el proveedor, o a los cuales se le puede agregar alguna cantidad de aditivos como los que acabo de mencionar. Obviamente, en este caso, también es recomendable hacer pruebas, evaluar y tener un laboratorio para validar los resultados antes de hacer la fabricación permanente de su producto. Aquí tenemos entonces el caso de los dosificadores gravimétricos y
estábamos viendo hasta acá el sector cablero, un sector de tuberías que usan XLP. En el caso de película soplada, aquí tenemos un ejemplo diferente. Tenemos, por ejemplo, polietilenos. Podemos utilizar baja densidad, lineal de baja densidad o polietileno de alta densidad. Y los aditivos son un poco diferentes. Entonces tenemos un antiblock que evita la adherencia a la superficie del polímero al metal o entre ellos, antioxidantes para inhibir la oxidación, antiestáticos. Recuerden que la estática también puede ocasionar problemas en las superficies del polímero y también se puede afectar con la humedad. Entonces hay que tener control de los antiestáticos. Los estabilizadores protegen de la degradación del polímero. Van a ser un poco diferentes a los de PVC, pero hay que tenerlo en cuenta. Y lo ideal es que la resina base tenga varios de estos componentes o que se tenga en cuenta, dependiendo del producto a fabricar, qué tipo de estabilizador necesita. Aditivos UV, que retrasan el daño de las cadenas de polímero. Hay que tener en cuenta ahí qué color se quiere también. Dependiendo del color, pues la cantidad de UV va a variar. El slip, entonces aditivos deslizantes para reducir fricción en películas, tactificantes para promover adherencia y los colorantes que le dan diferentes tonos a la superficie y aspecto. Y los rellenos pueden modificar las propiedades o bajar los costos. Entonces aquí pueden, por ejemplo, ver un material de unas bolsas que se ha fabricado a través de una burbuja. Se obtiene la burbuja, pasa por la máquina, luego se recoge la película y el material queda listo para eh, obtener la bolsa o el material requerido. Es decir, en general, tenemos un producto a fabricar, hay que considerar los requisitos del cliente o la norma de referencia para definir la resina base y adicionalmente los aditivos necesarios para poder cumplir las propiedades del cliente o de la norma o del gobierno del país o de la exportación. Eso genera una especificación del producto. Con base en esa especificación se hace un control operacional para fabricarlo de acuerdo a las condiciones recomendadas del material para evitar que se queme, que fallen las pruebas, una validación de procesamiento y adicionalmente el control de calidad para hacer las pruebas que corresponden a cada material y cada norma. Posterior al control de calidad, siempre se recomienda desarrollar un proceso de optimización e investigación y desarrollo para lograr nuevos productos, nuevos desarrollos o desarrollos optimizados, como es, por ejemplo, que tenga menor costo, que pueda utilizar más reciclado, que pueda tener mejor desempeño o consumir menos resina. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que se puede obtener a través de equipos de laboratorio, de simulación, hacer el desarrollo, mezclar los materiales, obtener el resultado y pasarlo a una producción de planta para el desarrollo de las piezas o los cables o las películas o las tuberías o lo que corresponda. Entonces, esto es básicamente la charla que tenemos para hoy. Por favor, nos informan si hay algún comentario, alguna inquietud al respecto hasta el momento. Bueno, gracias. Entonces, en general podemos ayudarla a encontrar la solución a sus requerimientos. Recuerden que hemos mencionado solo los aditivos de mayor aplicación. Ya vamos a ver por qué le menciono esto. Y en caso que se requiera algún aditivo específico para aplicaciones, ahora también normalmente hay que generar otros requisitos como antirroedores, antitermitas, anti muchas cosas, anti fog, anti cualquier tipo de exigencia. Entonces hay que buscar el aditivo específico, desarrollarlo
realizar la prueba de laboratorio y de allí hacer la prueba correspondiente. Así como tenemos estos aditivos, hay otra amplia gama de aditivos, ya lo veíamos anteriormente, lo repaso para que lo tengan presente. Materiales reciclados o para mejorar la reciclabilidad, biodegradables, nanopartículas, aditivos inteligentes, concentrados de carbonato o mezclas con otras resinas, espumantes, nanocargas, plastificantes, eh, mejoras de abrasión, de textura, colorantes y demás. Entonces todo esto permite tener una puerta abierta que dejamos para que puedan ustedes contactarnos, presentar sus inquietudes y ofrecerles los materiales más adecuados, la metodología de prueba y los equipos que corresponden para que puedan hacer sus ensayos, obtener la mejora de costos o de desempeño de acuerdo con los requerimientos de la norma y del cliente. Ahora presentamos nuestras representaciones. Tenemos Hapro, Chemicore, Valtorta, Newlit, Kivitre, Delta Technic, Everplast, Sonagme, Identipol, Axin Comexin, Project, y es decir, Ceutec o Gintec para poder cumplir los requerimientos de los clientes. En el día de hoy nos hemos centrado más en los aditivos que podemos desarrollar para ustedes. Y el tema de los aditivos, aunque no es exactamente lo que corresponde a este webinar, sí queremos que tengan en cuenta el desarrollo de este plan quinquenal de China, donde menciona nuevos materiales o manufactura avanzada. Entonces, básicamente, el desarrollo se va a centrar en nuevas energías, en nuevos materiales y en manufactura avanzada. Entre ellos, estamos viendo el tema de las tierras raras, donde mencionamos todos estos elementos de la tabla periódica que van a ser de gran interés para desarrollar propiedades y así como estos en el tema de desarrollo industrial y electrónico, también vamos a tener aditivos especializados para el sector plástico cablero que deben tener en cuenta las propiedades y la diferenciación en el sector industrial. Si no hay desarrollo, si no hay control de calidad, hay muchas fallas, hay muchos desperdicios, muchos rehacimientos. Si la investigación y desarrollo no avanza con nuevos productos y diferenciación, vamos a tener problemas de mantener los productos de una empresa en el mercado. Y la diferenciación es necesaria para dar mejores opciones, mejores propiedades y una opción mayor de precio. Dicho esto, le agradecemos a todos los que han participado. Les solicitamos que por favor difundan este webinar en su grupo de trabajo y adicionalmente quedan invitados para la Feria Expo GPA 2026 que vamos a realizar los días marzo 26 y 27 del 2026. Los esperamos. Posteriormente enviaremos una comunicación a través de la plataforma Visiri, las redes sociales, la tienda de GPA y otros medios para que puedan conocer cuáles van a ser los expositores, los webinars, los stands que van a participar en nuestros representados o en empresas afines y adicionalmente que puedan conocer esta interesante opción de una feria virtual como Expo GPA 2026. Ya tuvimos la experiencia de Sinergia y ha sido excelente. Entonces, muchas gracias para todos. Esperamos contar con ustedes en la próxima Expo GPA y les invitamos también para participar en nuestros próximos webinars, en los cuales tenemos diferentes características, diferentes temas, entre ellos el diciembre 3 soluciones de GPA, en los cuales vamos a presentar unas expectativas, unas soluciones para estos sectores. Agradecemos nos hagan llegar sus recomendaciones, sus inquietudes para tener el gusto de atenderlas y poder ofrecer las soluciones a sus requerimientos. Recuerden, por favor,
que podemos ayudarle a encontrar la solución a sus requerimientos. Para todos ustedes, muchísimas gracias. ¿Hay algún comentario adicional? Perfecto, para todos, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestros próximos webinars. Una feliz tarde y de nuevo, gracias, quedamos atentos. Feliz tarde para todos.